Vale, queridos hermanos, pues vamos a empezar con otro libro de la serie de los profetas menores. Entonces terminamos con Nahum y empezamos con Habacuc. Así que está Habacuc y después está Sofonías. A veces es difícil encontrar estos libros más pequeñitos, ¿vale? Y bueno, entonces he titulado la predicación Las quejas de Habacuc. Luego veréis por qué. Y como ya hemos orado, se ve un poco mal eso, ¿no? ¿Lo veis bien o no? Se ve como desenfocado, eso es. Pero, para situarnos un poquito, estamos hablando aquí del 650, ¿vale? Y se sitúa más o menos en esa época de aquí. Estamos hablando de la caída de Judá, poco tiempo después, y ahí tenemos a los profetas menores que hemos ido tocando durante todo el tiempo. Nos falta Sofonías, nos falta Ageo, Zacarías y Malaquías. Así que nos queda menos ya de los profetas menores. Y de Habacuc sabemos muy poquito. Realmente solamente se sabe el significado de su nombre, que se llama el que abraza, ¿vale? Habacuc significa el que abraza, y vamos a entender más de este significado en el capítulo 3. Tiene solamente 3 capítulos, el libro de Habacuc, y hoy vamos a tocar el capítulo 1. Y quería introduciros a que más o menos se sabe la fecha en la que él ejerció su ministerio, y es por lo que dice en Habacuc 1:6, ¿vale? Dice: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Luego entraremos ahí. Pero ese es el único dato que realmente tenemos para ver dónde está situado el ministerio profético de Habacuc, y se piensa que es al final del reinado de Josías, quizá tras su muerte, por lo que nos dice el libro. Josías fue de los reyes buenos que trataron de volver a la nación a Dios, a volver a los mandamientos de Dios, volver a la ley de Dios, ¿vale? Pero luego le sustituyó, cuando murió Josías, le sustituyó Joacaz, que duró 3 meses, y menos mal, porque era un rey bastante malo. Pero luego estuvo el rey Joaquín, que estuvo 11 años. Entonces, más o menos, estamos hablando de ese periodo de tiempo. Los dos fueron reyes malos, y hasta el final, hasta la caída de Judá, pues ya no hubo ni un rey bueno. Y fue, digamos, la andadura de de Judá, el pueblo de Israel, a Judá, el reino del sur, fue de mal en peor, hasta que, como hemos visto en ese rayito de ahí es donde cae Judá. Y eso es como una introducción, ¿vale? Entonces, hemos hablado que Josías, que nació más o menos en el 648 a.C. y falleció en el 609 a.C., fue una luz en medio de la oscuridad de generaciones y generaciones, ¿vale? Y al morir de nuevo lo que pasó es que vino un tiempo de volver atrás con la idolatría, con la injusticia, con la violencia, con las perversiones que Dios había denunciado vez tras vez
a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Y como sabemos, Dios les había advertido muchas veces al pueblo de Israel, y vemos todos estos profetas de aquí, vez tras vez les había advertido que vendría juicio, ¿vale? Y el pueblo de Dios casi siempre siguió dándole la espalda, siendo, pues lo que hemos dicho aquí, injusto, infiel a los mandamientos de Dios, idólatra, todas esas cosas, ¿no? Y como digo, el Señor había advertido una y otra vez de volverse a Él, a sus mandamientos, y se atrevían a adorar a Dios, entre comillas, y a otros dioses, a otros ídolos, como sabemos, ¿no? Y habían incumplido constantemente la ley de Dios. Así que el Señor pedía que fueran obedientes, que hicieran una verdadera adoración, como Él lo demandaba, al único Dios verdadero, quien lo merecía. Y es interesante que Habacuc vivía en estos momentos de oscuridad social y espiritual. Y el libro empieza no con una advertencia del Señor, como hacía con muchos de los otros profetas. Empieza el versículo 1 del capítulo 1, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. Sabemos por esto que cuando empieza el profeta a hablar, habla a Dios, no habla al pueblo, que esa es la diferencia con otros profetas. Sin embargo, esta profecía que vio el profeta Habacuc, sería como en una visión, ¿vale? Pero vio que Dios contestaba a su pregunta y a su queja, porque cuando Habacuc empieza a hablar, lo hace en forma de queja a Dios. Vamos a entender esto en el momento que empecemos a leer el texto. Habacuc lo que hace es que está realmente perplejo y confundido, pero hasta lo máximo. Y lo que lleva a Habacuc es a clamar a Dios y a inquirir, a buscar una respuesta de Dios ante lo que eran sus interrogantes, a emitir una queja contra Dios, ¿vale? Y la queja es que el pueblo vivía en esta violencia, en esta maldad, vivía en idolatría y había como un aparente silencio de parte de Dios. Es decir, era como si Dios no estuviera actuando. Y pasaban los días y pasaban los meses y pasaban los años y el pueblo seguía igual. Entonces, lo que está requiriendo el profeta es que Dios haga algo, que intervenga, ¿vale? Por eso él está perplejo y él está confundido, porque dice, ¿por qué Dios ante el estado de su pueblo no viene y hace algo y nos saca de esta situación? Parece que se ha olvidado de nosotros. Y un inciso es que profecía es equivalente a la palabra peso. Y normalmente tiene que ver con esto porque era una carga pesada de un mensaje de juicio por el pecado del pueblo. Y era una advertencia de juicio, es decir, de la ira de Dios que se iba a manifestar. Era esta advertencia de que el juicio iba a venir, de que Dios se iba a irar con su pueblo si no le obedecía, ¿vale? Y Habacuc también es conocido como el Mateo del Antiguo Testamento. Y es por la equivalencia un poco de sus preguntas a Dios Altísimo, comparándose un poco con Mateo
y sus dudas. ¿Os acordáis que Mateo, cuando vio a Jesús resucitado, entonces metió sus manos en el costado para realmente creer que era Jesús quien había resucitado allí, ¿no? Y se le compara con Mateo precisamente por todas las preguntas que hace y por su queja delante de Dios. Y también es algo que llama la atención, es que el libro empieza con una interrogación. Algún comentarista dice que Habacuc era un hombre con una interrogación encima de su cabeza, ¿vale? Es decir, tenía un signo de interrogación, ¿vale? Pero termina con una señal de admiración. Y eso lo vamos a ver con el resto de los 2 capítulos, ¿vale? Y vamos a encontrar además en este libro, que realmente es un libro precioso, corto pero precioso, vamos a encontrar respuestas profundas al sentido de la vida, a el mal y a la justicia de Dios, que vamos a ir descubriendo con el texto. Pero vamos a empezar leyendo el primer bloque y os he dejado aquí un bosquejo, solamente esas son las 3 diapositivas que he puesto para que podáis seguirlo los versículos. Entonces, ya hemos hecho la introducción al libro y el texto empieza directamente, versículo 1, que ya lo hemos leído, la profecía que vio el profeta Habacuc, es decir, él ve una profecía, y ahora entenderemos un poco más. Pero fíjate cómo empieza el libro, lo que he titulado su primera queja, ¿vale? Y dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces vivir? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Así que Habacuc no podía entender algunas cosas. Primero, nos habla de un clamor constante. Él clama a Dios, dice, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y luego dice, y daré voces a ti a causa de la violencia. Así que el profeta muchas veces ha clamado a Dios y no escucha respuesta, ¿vale? Hasta había recurrido a elevar su voz, como dice, daré voces, ¿vale? Y él estaba rodeado completamente de violencia, según nos dice aquí, en el primer versículo. Veía que sufría los más débiles del pueblo y quizá también lo había sufrido él en primera persona, pero no había tenido una respuesta palpable de Dios. Era como que nada pasaba. Y el versículo 3 dice, ¿hasta cuándo? Hay un tono de cansancio ahí del profeta. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me haces ver iniquidad y me haces ver molestia? Dios, he clamado tantas veces a ti y parece que no estás. No me respondes. Yo soy parte de tu pueblo, pero no me respondes. Dice aquí desesperadamente en el versículo 1, y no salvarás, no nos libras de esto que estamos viviendo. Dice, de liberarnos, salvarás a tu pueblo de todo esto, de todo el mal que hay en medio de él. Así que el profeta lo que hace es gritar a Dios un porqué. Un porqué alto y fuerte. ¿Por qué? Versículo 3, destrucción
y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Seguro que esta queja también nos suena en este tiempo. Hay mucha gente que se pregunta por qué Dios permite el dolor y la injusticia, las violencias, la guerra, los pleitos. ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite la muerte? Y clama, alguna gente clama y no escucha nada, no escucha una respuesta. Quizá pueden ser estas las preguntas más profundas del ser humano. ¿Por qué Dios? También podríamos preguntar, ¿por qué, si soy tu hijo, permite, Señor, que esto me sobrevenga a mí? ¿Por qué? Y a veces lo que recibimos es un gran silencio de parte de Dios. Y a partir del versículo 4 nos habla un poco precisamente de que todo está al revés, porque cuando los intereses de los poderosos son ellos mismos, al permitir que la justicia sea injusta y al no promulgarse como debe, Dios había dado sus mandamientos, pero eran torcidos por los poderosos. Los débiles cada vez eran más débiles. Y acuérdate que a Dios le importan los débiles. Le importa el extranjero, le importa el huérfano, le importa la viuda. ¿Por qué? ¿Por qué las leyes no sirven para lo que se hicieron, que era para dar protección? Y cuando una y otra vez esto sucede en un país, en una nación, hay un gran clamor por una justicia que deja de existir y de la cual se aprovechan solamente los que tienen poder. ¿Por qué? Desgraciadamente, si hemos estado en un juicio, nos damos cuenta de la rapiña de los abogados. No aplican una justicia recta, son capaces de mentir para defender a aquel que les está pagando. Y esto no es conforme a la ley de Dios. Un abogado defensor debe defender en base a la causa de su cliente, pues porque, digamos, que le defiende de algo que no ha hecho. No le va a defender de algo que ha hecho, intentando que sea liberado cuando es culpable. ¿Por qué los políticos hacen leyes contra la ley de Dios y aparentemente no pasa nada? ¿Por qué el pecado abunda y no es corregido de inmediato por un Dios completamente justo? ¿Por qué no interviene, Señor? Esta es la pregunta del profeta. Y seguramente, igual que el profeta, puedes incluir en la lista tus porqués también. Pero sabemos que por la entrada del pecado al mundo, que es la desobediencia a su ley, a sus mandamientos, todos sufrimos las consecuencias de esta separación de Dios. Y las consecuencias son, pues, que Dios a veces no interviene, nos deja que hagamos nuestro camino. Él normalmente no usa un ángel para decir, mira, no vayas por aquí. Aunque es verdad que el Espíritu Santo que nosotros tenemos se entristece cuando pecamos y nos advierte. Sin embargo, no nos obliga a hacer lo que es recto. Dios responde a nuestras preguntas en su tiempo.
como a partir del como a partir del versículo 5 lo hizo con Habacuc. Y el hecho es que Dios no ha parado de hablar. No sé si hay alguien que me puede traer un poquito de agua. Se me seca mucho la boca. Y vamos a prestar atención a la respuesta que Dios dio al profeta Habacuc, porque de alguna manera también responde nuestras preguntas. Preguntas profundas que también nos podemos hacer, sobre todo cuando vivimos una gran crisis, como el profeta estaba viviendo, una gran crisis en su pueblo. Estaban apartados completamente de Dios. Y la primera respuesta de Dios, ¿vale?, que la tenemos ahí del 5 al 11, mirad lo que dice. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Versículo 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Y escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla y se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios. Perdón, a su Dios, eso es, sí, importantísimo, a su Dios. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es una cosa interesante que vemos, que Dios no se ofende ante la queja del que no entiende y clama con valor a Dios y se atreve a preguntar, aún en medio de su confusión. Las preguntas que tenía Habacuc venían de un corazón que amaba a Dios, ¿vale? ¿Os acordáis en Abraham con Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Cómo intercede por Sodoma y Gomorra? ¿Cómo intercede? Si hubiera tantos justos, Dios no se toma como una ofensa que nosotros, con el respeto que Dios merece, le pidamos explicaciones. El Señor de los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos, el Dios santísimo, inclina su oído a nuestro favor para escuchar lo que hemos de decirle. El viernes hablábamos de Daniel y hablábamos de las figuras de la profecía de Daniel. Hablábamos precisamente de uno de los pueblos que estamos tratando aquí, de los babilónicos, de Babilonia, ¿vale? Y veíamos a Dios, al Dios soberano, al Dios todopoderoso obrar en medio de aquella situación. Él reina sobre las naciones poderosas. Este mismo Dios, ¿vale?, que lo llena todo, se inclina su oído para escucharnos, como hizo con el profeta. Y nos enseña que nos va a responder, igual que le respondió a Habacuc, nos va a responder también a nosotros. Y Dios nos da una respuesta, le da una respuesta no solamente al profeta, sino al pueblo de Dios. Porque acuérdate que esta parte sí es de la profecía. Esta parte es lo que vio en visión cuando le responde
Dios. Y lo que le está diciendo es que Dios está actuando en la historia y que tiene un plan perfecto. Hay momentos de silencio en la historia, pero también son parte de su plan. Había llegado el momento de que Dios estaba preparando el juicio. Y lo estaba preparando a través de esta nación poderosa, cruel, equipada para derrotar al pueblo rebelde de Judá y a llevarlo cautivo a su nación. Pero fíjate, como tantas veces nos pasa a nosotros, esperamos otra cosa. El pueblo no esperaba un Mesías que nacería en un sitio humilde, esperaba un rey. El pueblo no esperaba un Jesús que moriría en una cruz. Muchos se echaron atrás cuando decían el Mesías no podía morir, pero era absolutamente necesario que esto ocurriera. Y también era absolutamente necesario que viniera el juicio sobre Judá. El profeta esperaba otra cosa. Mira lo que esperaba. Él esperaba que Dios hiciera un avivamiento en su pueblo, ¿vale? Que purificara de alguna manera, que le diera un escarmiento, pero no esperaba el juicio. Él no entendía que Dios fuera a juzgar en ese momento al pueblo. Pero el pueblo era tan duro y rebelde que ya para Dios no había otra solución. Y viene el versículo 6 y dice, yo levanto a los caldeos. Y ya no es una reprimenda, ya es que había preparado un pueblo formidable y terrible, con una justicia muy alejada de la de Dios, porque los babilonios no tenían nada que ver, desde luego, con el Dios de Israel, con el Dios de Abraham, de Jacob. Un pueblo poderoso y sin piedad, preparado para destruir. Y de tal manera que nos dice aquí que eran como leopardos. Si hemos visto los leopardos en los documentales, rápidos como un rayo, ¿no? Lobos hambrientos en la noche, que iban a cazar sin piedad, como águilas preparadas para caer en picado sobre su presa, como alguien que infringiría terror en el pueblo. Nada les detendrá. Fijaros que Judá sería invadida 3 veces y la última sería por Nabucodonosor. Esta última quedaría Jerusalén en cenizas. Y llevarían cautivos al pueblo de Dios por 70 años a su territorio. Y hay este versículo 9 que dice, toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como la arena. A veces has ido a la playa y has cogido un montón de arena entre tus manos, ¿vale? Y está haciendo esa imagen, como la arena, miles de granitos que caen de tu mano. Y eso es lo que la figura que está dando ahí. Así que así vendrán. Y dice el versículo 10 que será común, que se reirán de los reyes, de los príncipes, se reirán de la fortaleza.
como diciendo, sois insignificantes y débiles delante de nosotros. Y el versículo 11 luego pasará como el huracán y encima ofenderán atribuyendo su fuerza a su Dios, a un Dios que no existe. Porque el Dios de los babilónicos, de los babilonios, era su propio poder, era su propia destreza, era su propio orgullo. Así que sí, hay una respuesta que Dios da, y es que Él es soberano sobre la tierra y usa las cosas terrenales, la naturaleza, los animales, las naciones, sus ejércitos, para traer juicio. Y en este caso iba a ser contra Judá, su pueblo. Me gustaría que fuéramos a Daniel 4:30 y viéramos algo que pasa aquí. El contexto es muy conocido y está hablando sobre el rey Nabucodonosor, precisamente el rey de Babilonia. Sabemos, los versículos anteriores, es que él tiene pues pensamientos que lo turbaban, ¿no? Porque había recibido como una visión, un sueño, y resulta que pidió interpretación y nadie podía interpretarlos y llamaron a Daniel. Y entonces le dijo lo que tenía que hacer, porque interpretó que el reino sería destruido. Destruido, pero completamente, ¿no? Y esto nos lo dice en el versículo 23 en adelante. Pero fijaros cuál fue la respuesta de Nabucodonosor a esta visión que fue interpretada por Daniel. Versículo 30. Y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esto nos está mostrando el orgullo de este pueblo. Pero fíjate que aún, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, manifestando este tipo de orgullo, cuando vino una voz del cielo que dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los bueyes te apacentar y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de los hombres, etcétera, etcétera. Eso ya conocemos. Pero fijaros, aquellos que se vanagloriaran y cuyo Dios era justamente su poder, y nos dice el versículo 11, luego pasará como los y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Hay una segunda queja de los versículos 12 al 20 y lo vamos a leer. Si tras la declaración del Señor, si antes de la declaración del Señor, quiero decir, él estaba perplejo con lo que estaba pasando con la injusticia del pueblo y que Dios no hiciera aparentemente nada, tras la declaración del Señor, del Dios
todopoderoso, él queda mucho más confundido, como vais a ver ahora, ¿no? Y entonces él dice, versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Y ahí está hablando del pueblo de Israel. Versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque en ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Como hemos dicho, después de la segunda queja, él está, ante lo que el Señor le ha dicho, él está más confundido todavía. Y primero reconoce, porque es un profeta de Dios, versículo 12, reconoce que Él es eterno y santo. Que ha hecho pacto con su pueblo especial, escogido y amado, y por lo tanto no va a cumplir el juicio hacia ellos. Todavía no se cree esto y dice, no moriremos. Eres la roca de tu pueblo, donde tu pueblo está a salvo y descansamos en medio de las tormentas de la vida. Dice, no moriremos, y es verdad que no morirían. Una gran parte de la nación, desde luego, resultarían muertos, heridos. Como he dicho, la mayoría serían llevados cautivos a Babilonia y un día, 70 años después, volverían a la tierra. No morirían, pero en un sentido iban a recibir este juicio severo de Dios, porque el Dios Santísimo no puede aceptar el mal. Como dice ahí, tampoco puede aceptar el agravio. Y busqué sinónimos de agravio. No puede aceptar ser ofendida su ley. No puede aceptar ser humillado. No puede aceptar el insulto de la idolatría. Y hay esta pregunta que aparentemente puede tener razón a nuestros ojos también. Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores? Versículo 13. Después de decir que muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y esto es realmente interesante, sobre todo para una nación que se sentía una nación especial, la nación de Dios. Ellos entendían que aunque hicieran obras malas, aunque siguieran a otros dioses, seguían siendo el pueblo escogido de Dios. Y en un sentido es así por el remanente que Dios iba a guardar, de donde vendría el Salvador. Sin embargo, cuando el profeta está diciendo y callas cuando destruye el impío al más justo que él,
está determinando que Judá, en este caso, era más justo que Babilonia. Y realmente no era así. Lo podemos ver. Mira, el versículo 6 dice sobre Babilonia: nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, es decir, para robar, para invadir, para matar. Versículo 7, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Esta dignidad de la cual presumía el rey Nabucodonosor. Y Habacuc no está entendiendo que lo que él ha expresado en el capítulo 1, versículos 2 y 3, sobre el mismo Judá, el pueblo de Dios. Dice el versículo 2 y 3 del capítulo 1, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa ¿de qué? De la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Qué hay en Judá? Destrucción y violencia delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Es la misma depravación de los caldeos. Por lo tanto, la maldad estaba en ambas naciones. La maldad de ambas naciones era la misma. ¿Te das cuenta? Por eso él no tenía razón en comparar las dos naciones y el pecado de las dos naciones. Permites que esta nación impía haga y deshaga. Vamos a los versículos 14 y 17. Ya está hablando de Babilonia y de la visión que le ha dado, ¿verdad? De cómo vienen a atacar, de cómo siembran el terror completo en Judá. Permites que esta nación impía haga y deshaga, pescando a las personas, a las naciones como animales, sin escapatoria. Guerreará, asaltarán, matarán, llevarán cautivos a todos después de tomar el botín, y se alegrarán y regocijarán en aquel momento como señores del mundo. Y además, versículo 16, permitirás que hagan de su poder un Dios al que adorar. Versículo 17, y vaciará una y otra vez su red para seguir haciendo esto mismo con otras naciones sin fin. Está preguntando el profeta. ¿Podrán seguir así perpetuamente, matando a la gente, a otras naciones, sin ningún freno? Y vamos a ir al capítulo 2, versículo 1, con el cual vamos a terminar nuestra predicación en esta mañana. Termina el profeta diciendo: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y fíjate lo que dice el profeta, lo que dice Habacuc aquí. A modo de una conversación consigo mismo, él dice, después de haber presentado su angustia delante de Dios, él dice: Señor, yo voy a esperar tu respuesta. Estaré vigilante como el atalaya, esperando que me hables. Quiero tratar de entender tu propósito, oh Dios, y voy a esperar en el sitio donde tu respuesta pueda hacer que descanse mi afligida alma. Así que Dios dará la respuesta en el tiempo perfecto y el profeta va a esperar. Y quiero concluir con
un repaso, digamos. El profeta Habacuc, desde luego, estaba confundido. Estaba tan confundido como la gente cuando ve el mal por todos lados y se pregunta el por qué. Y se queja. Y pide explicaciones. Y recuerdo en cuestiones relacionadas con el duelo, algunos creyentes que han sufrido una pérdida de su esposo, de su esposa, clamar así, ¿no? ¿Por qué? Y aún en la misma enfermedad, cuando viene la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué no hace algo Dios al respecto? Cuando muchas veces oramos por una situación determinada, ¿por qué permite Dios el mal? Y Dios responde a Habacuc, no con las palabras que él quiere escuchar. Porque Dios ha actuado de muchas maneras a lo largo del tiempo con su pueblo. Ha tenido paciencia infinita. Y ahora Dios va a actuar, va a dejar, va a permitir. Es interesante que en las crisis es lo que es voluntad de Dios y lo que Dios permite, en muchos casos. Pero va a permitir que sean sometidos cruelmente por una nación impía. Y aprendemos una cosa de lo que hemos leído. Aprendemos que Dios, nos puede parecer que hay un silencio, como le parecía al profeta. Sin embargo, Dios sigue en control y sigue actuando. En este caso, con un castigo severo contra su pueblo. Y la confusión de Habacuc también es la nuestra, porque hay muchas preguntas que no podemos entender. No tenemos respuestas. Y muchas veces decimos, bueno, cuando lleguemos al cielo, a la presencia del Señor, le vamos a preguntar a Dios por qué. Sin embargo, esperamos para la próxima predicación, en el capítulo 2, la respuesta de Dios. Y esta respuesta desmonta todas nuestras preguntas. Desmonta toda nuestra falta de fe y desmonta cualquier queja que un creyente pueda tener. Y quería terminar con un pasaje conocido en Hebreos, que nos habla precisamente de esta paciencia de Dios hacia su pueblo y también la gloria del Salvador, el Hijo de Dios preparado antes de la fundación del mundo. Jesús tenía una misión importantísima, esencial que hacer. Él sería entregado por los pecados de la humanidad. Él sería entregado para librarnos de la muerte y del mal que reinaba en aquel pueblo de Israel, que reinaba en Babilonia. Y lo haría a través de su muerte de cruz y levantándose con poder sobre el pecado y la maldad del hombre, resucitando y venciendo a la muerte, porque la paga, hermanos, del pecado es la muerte. Y hemos participado en la mesa del Señor. Lo único que nos libra de aquella muerte segunda, porque todos vamos a morir si el Señor no regresa antes, pero lo único que nos libra de aquella muerte segunda que nos lleva al infierno es precisamente que Jesús resucitó y nosotros un día resucitaremos con Él para vivir eternamente
como hemos leído en el Salmo esta mañana. Y Hebreos 1, versículo 1 en adelante, nos relata precisamente lo que Dios ha estado haciendo desde el principio de la historia. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, el profeta está diciendo que ¿por qué callas? ¿Por qué no respondes a mi clamor? Pero Dios ha hablado, nunca ha dejado de hablar. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, lo que acabamos de explicar, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Quiero concluir ya y recordemos que el libro comienza con una interrogación, ¿verdad? Estaba ahí Habacuc con una interrogación encima de su cabeza. Y va a terminar con una señal de admiración. Lo vamos a ver en el capítulo 2. Es decir, el plan de Dios nos va a sorprender gratamente a aquellos que por fe abrazamos a Dios y su amor maravilloso que tenemos en Cristo. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias. Es verdad que el pecado, Señor, ha hecho que vivamos confundidos y hasta nos podemos desesperar como el profeta Habacuc, diciendo, Señor, ¿por qué no intervienes? Muchas veces decimos, ven ya, Señor Jesús, ven, pero ven ya hoy, porque la maldad sobreabunda y para nosotros ya se ha superado los límites. Pero tú eres grande en paciencia, misericordia, amor, y esperas, Señor, que más personas procedan al arrepentimiento. Esperas más hijos tuyos, esperas que tu iglesia reaccione y sean portavoces del Evangelio, de las buenas noticias, de lo que Jesús hizo por la humanidad, Señor. Esperas que más gente venga al arrepentimiento, más gente entre en tu familia. Señor, te damos gracias, Señor, por tu carácter, en todos los sentidos, Señor. Reflexionábamos cómo cualquiera de nosotros puede clamar a ti, y tú, que eres el Dios Altísimo, el Todopoderoso, que nombre sobre nombre podemos, Señor, expresar con nuestra boca, el Dios eterno, el Dios que todo lo sabe. Te inclinas nuestro oído, inclinas tu oído a nosotros, Señor, para escucharnos en nuestro clamor, y nos entiendes, y nos sigues amando, y nos respondes. Gracias, Señor, por tu misericordia, que vuelves a mostrar vez tras vez. Ayúdanos a entender tu obra perfecta, a entender tu consejo, a entender el capítulo 2, que nos habla de que el justo por la fe vivirá. Y te agradecemos, Señor, por tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén.